en sí apreciación respecto de los antecedentes que constan en la investigación del Ministerio Público. Entonces no iba a haber pruebas definitivamente. Y eso es muy bueno aclararlo y distinguirlo de lo que es un juicio. Esta investigación, veíamos ayer que podía darle resultado al fiscal, como también le podía ocasionar, porque el juez de garantía, si bien es cierto, no estaba, o sea, estaba obligado a no superar la pena propuesta por él, no estaba obligado a condenar. Es perfectamente posible que el juez de garantía, evaluando los antecedentes, decida no condenar al imputado. Entonces hay un riesgo también que adopta el fiscal en ese momento en que le está ofreciendo al imputado un acuerdo, un arreglo, ¿no? Y veíamos que también podía manifestarse, podía conciliarse este procedimiento especial con una aplicación indirecta, si podríamos llamarlo así, del principio de oportunidad, porque el fiscal dentro de su funcionalidad podría perfectamente darle la opción a este imputado que cree él que es culpable, si bien es cierto no hay juicio que lo cree que es culpable, pero le dice al imputado, ¿sabes qué? Yo te ofrezco esto, la verdad que te puede favorecer, pero tú me ayudas en el juicio siguiente como testigo. Y entonces eso que aparece a la vista de una mente inquisidora como algo malo, bajo la mirada acusatorio no lo es realmente, ¿ya? Sino por el contrario, es en definitiva cómo interpretamos los dos que se van dando, los arreglos que se van dando, estas salidas que se van dando dentro de una investigación. ¿Ya? Pero como he de suponer, este procedimiento abreviado precisamente está condicionado a reglas. Una de esas reglas, por cierto, tiene que ver con la oportunidad en que puede darse, por así decirlo. Y la oportunidad es desde la formalización hasta la preparatoria de juicio oral. O sea, eso significa que siempre el procedimiento abreviado lo va a conocer y lo va a fallar el juez de garantía. Nunca el tribunal oral en lo penal. Porque ya cuando pasó el asunto, el debate al tribunal oral, ya no hay ni procedimiento abreviado, ni hay juicios especiales de otra naturaleza. Solamente está el juicio ordinario penal propiamente. Podría suceder, ya que ustedes están viendo en pantalla aquello, necesariamente exista acusación, entonces, para llegar a este procedimiento abreviado en la audiencia misma. Y ahí usted, un tanto por así decirlo, la desformalización del sistema acusatorio actual, ¿ah? Porque cualquiera podría suponer que es necesario acusar en forma previa, o arreglar o para luego pactar, ¿no? Pues no es necesario acusar en forma previa. Lo que sí, obviamente, antes de aceptar, o mejor dicho, antes de ir al procedimiento abreviado, probablemente tal, una vez que ya ha aceptado, eso sí que se le exige al fiscal que haga una acusación verbal en la misma audiencia, ¿no? ¿Verdad? Como para suponer de que efectivamente el fiscal de medios, que tiene mérito, y entonces ahí en esa acusación el fiscal le va a ofrecer al imputado este procedimiento abreviado.
Y junto con ofrecerle este procedimiento abreviado, suele suceder en casos que además para atenuar, para justificar esta menor pena, se va a considerar el artículo 9 del Código Penal, esto es, que se le va a considerar al imputado como un colaborador eficaz para, en este caso, esclarecimiento de los hechos, ¿ya? Un colaborador sustancial. Dicho esto entonces, y ya que estamos hablando de reglas, ¿no? Porque todas estas cosas más bien tienen que ver con reglas, con en el fondo qué es lo que hay que fiscalizar, qué es lo que hay que cumplir, ¿no? Al juez de garantía se le exige un par de cosas. La primera, muy importante, que el imputado preste consentimiento libre, voluntario e informado de acción, por así llamarlo, del procedimiento abreviado. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es tan importante esto? Claro que es importante, porque no olvidemos que el imputado tiene derecho a un juicio oral y público. Y tiene derecho a un juicio oral y público para preservar su inocencia. El imputado, no olviden ustedes, que sigue siendo inocente. Y para preservar aquello, entonces, es el imputado, o debiera ser el principal afectado de no ir a juicio. Porque obviamente que ya corre riesgos esta vez, si no hay juicio, los hechos, corre riesgo de perder esta presunción de inocencia que le beneficia, ¿no? Y de ser considerado culpable. Entonces, por eso que es muy importante que este consentimiento que presta el imputado sea libre, voluntario e informado. Y acto seguido, el juez le va a informar entonces que va a renunciar a tener un público, donde siempre va a poder defender la no culpabilidad, su no culpabilidad. Entonces, esto es tremendamente importante que le quede claro al imputado, porque si es que no fue informado debidamente y el imputado aceptó, por ejemplo, y si logra acreditar la defensa que el imputado estaba en desconocimiento de lo que estaba aceptando, ese procedimiento, en el caso que le perjudicara el día de mañana por ser declarado culpable, podría ser declarado nulo esa actuación. ¿Ya? O debiera ser declarada nula esa actuación. Entonces siempre queda salvo la posibilidad que tenga el imputado de rechazar esta oferta que está haciendo el Ministerio Público, porque la oferta la hace el Ministerio Público. No la puede hacer nunca, menos el juez de garantía, ¿no? Y en este caso, parece que alguien me levantó. Vamos a ver, ¿eh? Yo, profesor, la levanté. ¿Ya? Dime. Ayer usted en la clase había mencionado esto y yo después me quedé pensando de que de alguna forma como que se atentaba contra el debido proceso, porque usted mencionaba de que cuando el fiscalmente ofrecía este tipo de cosas era porque no tenía las pruebas suficientes como para poder tener un juicio oral. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que no quiera aceptarlo? A ver, si el imputado no quiere aceptar, vamos a ver, cuando yo digo que el Ministerio Público no tiene los medios de prueba suficientes, es algo porque podría tenerlos. No olvidemos nunca que finalmente va a depender
de un tribunal va a depender de cómo se produzca la prueba, mejor dicho, ¿entienden? Entonces es algo aleatorio. Nosotros estamos suponiendo cosas acá, ¿no es verdad? Entiendo cosas que podrían suceder, pero son eventualidades, ¿me entiendes tú? Por eso que no logro captar si me puede justificar nuevamente por qué se está yendo contra el debido proceso. Daniel. De que efectivamente va a conseguir su objetivo de obtener una condena para de lo que ha investigado. Entonces, ese es como el fin del juicio oral y obviamente en este caso el imputado va a tener el derecho a que se presuma inocente hasta que se demuestre. Entonces, yo pienso de que si al momento del fiscal no tener las pruebas suficientes y ofrecer un procedimiento abreviado o llegar a un acuerdo, o sea, ya es un hecho, o sea, que si no tiene las pruebas, para llegar a un juicio oral, ¿por qué entonces buscar una condena por otro lado? O sea, es como que ahí pienso yo un poco con el debido proceso del imputado, independiente de que la persona tenga por decirlo de alguna forma, que estén conocidos de ese acuerdo al que van a llegar. ¿Ya? Claro, Claro, efectivamente la persona tiene que aceptarlo, pero a lo mejor la persona lo va a aceptar porque va a pensar de que en un juicio va a poder tener una pena. claro. Entonces ahí yo pienso que en alguna forma se atenta contra el debido proceso, o sea, o contra la garantía que tiene esta persona de que se le presuma inocente, porque al ofrecerle otra cosa, ya no se está presumiendo inocente. Entonces, y si no están las pruebas suficientes, ¿por qué aceptarlo? O sea, si lo está ofreciendo es porque no tiene las pruebas suficientes para llegar a un juicio oral, para poder condenarlo en un juicio. O sea, ahí es donde Mira, lo que tú me hace pensar. planteas, lo que estás, dice relación, tal vez yo diría más, cómo se da en la práctica a cómo debiera ser efectivamente. Me explico. La verdad que lo que tú planteas parte de una premisa que no es correcta, porque estamos suponiendo que el juez siempre va a condenar. ¿Me entiendes? Y eso no es así, pues el juez no está obligado a condenar. Es más, el juez precisamente podría dar. Y ahí la tesis de el por qué estamos condenando a alguien sin ir a juicio, la verdad que se desvanece, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora, en la práctica, por eso que digo que en la práctica tú efectivamente tienes razón en lo que dices en la práctica, porque la mayoría finalmente el juez de garantía termina condenando, ¿ya? Ahora, dicho esto, lo que a mí me interesa, claro, que si bien es cierto, está detrás de esto la noción del debido proceso, el sistema acusatorio se caracteriza porque, en definitiva, siempre están en colisión dos teorías del caso. Están en colisión intereses, por así decirlo. El interés persecutor versus el interés de la persona, del imputado que quiere hacer valer su presunción de inocencia. Entonces, estos arreglos que se han dado, estas salidas que se han dado en definitiva, no es o no debería ser siempre mirado precisamente desde el punto de vista de la condena como algo malo o de la condena que en el fondo yo en sí condenar a un inocente, por ejemplo, ¿no? Porque probablemente, tal vez, y eso hay que aceptarlo en la práctica, muchas veces el imputado sí era responsable. Sí era responsable de lo que en definitiva sucedió y realmente no estaba tan errado, lo que pasa es que no estaba seguro, que es diferente, pero no estaba tan errado en su acusación.
Pero es un tema de debate, o sea, lo planteado por Daniela es un tema de debate, es un tema real, efectivamente lo es. Más allá que vuelvo a insistir, en la dogmática misma, en lo que es, o lo que debiera ser, mejor dicho, el tratamiento del procedimiento abreviado, eh, aceptar la invitación que le hace el fiscal al imputado de ir a este procedimiento, el juez de garantía tiene que revisar estos requisitos, tiene que cumplir con estos requisitos, y en ningún es vinculante, y eso es importante que ustedes lo pongan ahí, que no le vincula el ofrecimiento que hace el fiscal en cuanto a condenar, obligado a condenar. Sí está obligado a no condenar a una pena superior a la que está pidiendo el Ministerio Público. Y desde ese punto de vista, cobra aplicación el principio de oportunidad, porque el fiscal está diciendo al juez de garantía, ¿sabe qué? Yo quiero proponer esto y solamente la condena va a ser hasta acá nomás. Entonces ahí vendría a ser una excepción al principio de legalidad, porque tal vez conforme al principio de legalidad, si esa persona resultara culpable, merecería una mayor, ¿no es verdad? Como también podríamos pensar que es una excepción al principio de legalidad o es una aplicación del principio de oportunidad, el fiscal no va a llegar a juicio oral como debiera y se va a ir por esta otra vía que es mucho más sencilla, es mucho más fácil y, y no es un puente tal, ¿ya? Y en ese escenario sí perfectamente podríamos pensar que las reglas del debido proceso no se estarían cumpliendo, ¿no? Porque no habría probablemente tal, no habría prueba. Eh, y en ese escenario de resultar culpable el imputado, cabría esa objeción, ¿no? Esa objeción de resultado, por así decirlo. Pero dicho esto, también es dable señalar, vuelvo a insistir, que el juez de garantía no está obligado a condenar tampoco. ¿Ah? Y si la persona sale no condenada, ahí, por cierto, se desvanece la crítica a la falta del debido proceso. Lo que yo les decía ayer a propósito del estándar de convicción, y es lo que ocurre en la práctica, no han estado cerrado porque el legislador nada dijo tampoco, no exceptuó en el sentido que la sentencia debería ser diferente, sino que para todos los casos la sentencia debe cumplir con lo que establece el artículo 342 del Código Procesal Penal. Y entonces eso significa que debe de aplicarse también acá el estándar de convicción. Pero resulta que acá la pregunta es, ¿el juez va a valorarla? ¿Valora prueba el juez? Estamos, ¿ah? Estoy siendo súper estricto en la, por así decirlo, concepto. Acá, estimados alumnos, no hay prueba. Aquí solamente hay antecedentes, que nunca fueron probados. Y entonces el juez tiene que entrar a valorar antecedentes. De ahí entonces que no sería oficioso entrar a aplicar estándares de convicción. Eh, y por cierto, ahí también cobra fuerza lo que dice Daniela en cuanto a el debido proceso, pero, pero no puede existir estándar de convicción si no ha habido prueba.
sea, yo entiendo la crítica que hace Daniela del punto de vista de que no hay prueba. Es el punto. Como no hay prueba, entonces el juez entrará verdaderamente a hacer un examen correcto de lo que ocurrió. Va a ser como un examen superficial nomás. Va a dar esta carpeta investigativa y va a dar así decirlo. Dicho de otra manera, no está obligado a fundamentar tanto su fallo, porque el sistema se lo permite, o el sistema se lo debiera de permitir, porque en el fondo estamos en presencia de una verdadera salida especial, una especie nativa, con la diferencia que acá sí va a haber un pronunciamiento de condena o no, lo que hace un poco más tema, ¿no? No hay prueba derechamente, y como no hay prueba, entonces cabe, en este caso, todas las críticas que podrían hacer ustedes con respecto a la aplicación del debido proceso. Más allá si vincula o no al juez en lo que es la condena misma. Esto último también es importante que lo entendamos. Aceptar ir a juicio abreviado no significa asumir responsabilidad. Estaba indicando usted. Yo lo que estoy aceptando son los hechos. ¿Y quién califica los hechos? ¿El imputado o el juez? ¿Quién califica los hechos? El juez, pues, ¿no? El juez. Y acá seguimos con la regla, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el juez va a abrir el debate? ¿Por qué creen ustedes que el juez va a abrir un debate donde le va a dar la palabra al querellante y también al abogado defensor? En otras palabras, el debate. El debate va a servir para que pueda intervenir el fiscal, el querellante y el abogado en su caso. Ya estamos claros que van a intervenir, pero ¿qué es lo que se va a discutir en definitiva? Esa es la pregunta más de fondo. La aceptación de los hechos. ¿Cómo? ¿Raúl? ¿Cómo? La aceptación de los hechos del que se le imputó. Si realmente reconoce que hay una participación o no. Es que sobre los hechos, claro que ya los aceptó ya. Entonces hablamos de hechos. ¿Qué es lo que se podría debatir eventualmente? ¿Van a debatir hechos o se van a debatir otras cosas? Yo creo que en el debate va a servir para poder determinar si finalmente que se presentan son dignos o son susceptibles que la persona sea como, al contrario, sea absolvida. Para eso No. podría ser también. No hay debate sobre, desde ese punto de vista, no estamos discutiendo o no se va a discutir en sí la culpabilidad o la no culpabilidad. Ajá.
se van a discutir cuestiones que más bien tienen que ver con cuestiones dogmáticas o cuestiones, digámoslo así, de derecho, requisitos de derecho, ¿ya? Ejemplo, la defensa podría alegar otra atenuante de responsabilidad, aparte de la que ya le otorgó el Ministerio Público. Y entonces se podría lograr rebajar más pena, perfectamente. Porque supongamos que el fiscal está pidiendo 5 años y la defensa, pues efectivamente acá, pide 5 años y además le rebaja un poco y al final quedan en 3. Pero resulta que la defensa señala, yo quiero más, que no me la ha reconocido el Ministerio Público. Por esto y por esto. Entonces, si se fija, estamos hablando de cuestiones de requisitos, como ocurrió lo que ocurrió con la prisión preventiva. Cuestiones de requisitos, no de prueba, sino de requisitos, si se cumplen o no los requisitos. En relación, por ejemplo, lo que estoy señalando ahora de un eximente o de un atenuante de responsabilidad. Podría ser también un eximente de responsabilidad, perfectamente. Porque estoy aceptando hechos, podría en este debate generarse un debate respecto de una eventual eximente. Y lo otro, antes que se me vaya la idea y para darle la palabra a ustedes, también va a ser importante de la defensa traer a debate el tema de la, en caso de que hubiese condena, traer a debate el tema del cumplimiento. Y entonces le vamos a solicitar, por lo general al juez de garantía, el defensor le va a solicitar la aplicación de una pena alternativa, cumplimiento. Desde la remisión condicional de la pena hasta la libertad vigilada. ¿Por qué? Porque se cumplen los requisitos, ¿no? de la ley respectiva. Entonces, ojo con esto, porque lo dije a propósito, no se va a debatir nada con respecto a los hechos, si de razón que no hay prueba, pues. Y ya se aceptaron los hechos, además. ¿Qué voy a debatir si los hechos están aceptados ya? Entonces tengo que debatir respecto de otras cosas. Tiene que ver más bien con requisitos legales para eventuales beneficios, por cierto, de la parte que estoy representando, ¿no? La verdad que si hay acuerdo entre, y acá nuevamente vemos la figura del creyente, ¿qué rol figura del creyente? La verdad que si hay acuerdo entre el fiscal y el imputado, el creyente poco o nada va a poder hacer, pues. Tal vez va a pretender que no se cumpla o que no se aplique el cumplimiento de uno de los requisitos que vendría siendo un eximente de responsabilidad y que se le aplique lo que pidió el fiscal, pero nada más que eso. ¿Por qué? Porque el fiscal está actuando dentro de sus facultades. Que, en caso muy excepcional, no se estuvieran cumpliendo con los requisitos legales relacionados con la actual pena que merezca el delito. Porque si estamos hablando de penas de crimen, ciertos delitos, por cierto, ahí ya no sería procedente el procedimiento abreviado. Eso lo podría decir perfectamente, pero son casos bien, por así decirlo, bien especulativos, bien menores, por así decirlo, porque en el fondo estamos sobre la fiscal va a proponer cosas que también son posibles. Tal vez el creyente en ese sentido se transforma en un fiscalizador, pero
pero no es una parte determinante, por así decirlo. O sea, ante la pregunta, ¿podría faltar? Sí, totalmente podría faltar, en lo que estamos discutiendo ahora. Tampoco se va a dar debate respecto de la acción civil, porque acá la acción civil se desmorona también. No hay acción civil en estos procedimientos especiales. Ahora sí, ofrezco la palabra a quien quiere participar. Le voy a pedir a uno de ustedes que me lea, por favor, el artículo 400 del Código Procesal Penal. A propósito de lo que les señalé respecto de tiene que cumplirse, en concreto con la cuantía de la pena. ¿Quién me puede leer, por favor, el artículo 406? Yo lo puedo leer, profesor. Gracias, Paloma. Ya, artículo 406. Procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado para conocer y fallar los hechos respecto de los cuales el fiscal requiere la imposición de una pena privativa de libertad no superior a 5 años de presidio o reclusión menores, no superior a 10 años de presidio y reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del artículo. Ese número no me lo tengo, ¿eh? Del título. Noveno. El título del libro segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448 primero y 448 quinquies de ese cuerpo legal, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, y es únicas, conjuntas o alternativas. Para ello será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos en materia de la acusación y de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento. La existencia de varios acusados o varios delitos a un mismo acusado no impedirá la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de los cuales concurrieren los presupuestos en este artículo. Gracias, Paloma. Si se fijan, el inciso primero, que era lo que nos faltaba por señalar a propósito de los requisitos que tienen que cumplirse, ¿no? Estamos hablando por regla general de delitos, cualidad no exceda y de manera especial delitos cuya penalidad no exceda de 10 años. O sea, de manera especial el legislador incluyó a delitos que merecen pena de crimen. Antes solamente llegaban hasta los 5 años y con cierta calidad de delitos, por así decirlo, que eran graves, pero no al extremo de, por así decirlo, ser calificado con pena de crimen propiamente tal. Hoy día, de manera excepcional, que esté calificado con pena de crimen, podría el fiscal ofrecer esta variante procedimiento abreviado, en los casos que allí se menciona, que es, la verdad que es un tecnicismo, ¿ah? Es un tecnicismo que ciertamente yo creo que no tiene que ver mucho con esta asignatura, tal vez más con el derecho penal.
en cuanto a qué crímenes están insertos o no dentro de esta, ¿no? ¿Qué delitos? Lo que a nosotros nos debería de importar si son, en este caso, las penas máximas que en esta situación, ¿no? En una primera fase vemos que no puede pedir una pena mayor a 5 años y en otra una pena mayor a 10 años. Y ahí a lo mejor va a ir el fiscal determinando conforme a lo que vaya observando en su investigación respecto del caso concreto. Ante la pregunta, ¿la pena en el procedimiento abreviado se mira en abstracto o se mira en concreto? La respuesta es se mira en todo, no en abstracto. Porque el fiscal está ofreciendo siempre una pena menor a la que legalmente le correspondería si fuera condenado, ¿me entienden? Lo segundo, en relación con la lectura que hizo su compañera, que está en el inciso último, en el inciso final del artículo 406, es que es perfectamente posible, lo cual no debiese afectar la continuidad del juicio oral, pero es perfectamente posible que dos imputados, uno acepte el procedimiento abreviado y el otro no. Probablemente uno va a ser condenado y el otro va a querer ir a juicio oral. Y acá viene nuevamente, claro, lo que planteó Daniela en un comienzo de la clase a propósito de la noción de debido proceso. Y cobra fuerza también lo que yo dije a propósito de la prueba. Porque ese fallo del procedimiento abreviado nunca va a provocar cosas juzgadas respecto de lo que se discuta respecto del imputado que continúa en la causa, por así decirlo, y que quiere ir a juicio oral. Por la simple razón que no se discutieron los hechos. No hubo prueba, pues. Y como no hubo prueba, entonces, ¿cómo yo voy a poder aplicar decisión donde no hubo prueba respecto de otra que en definitiva se está gestando y donde va a haber prueba efectivamente? ¿Entienden o no? Entonces, el último inciso nos sirve verdaderamente para entender el fenómeno del procedimiento abreviado, las características especiales que tiene, y que en definitiva es posible perfectamente no tan solo parcelarlo o fraccionarlo desde la mirada de los participantes que están siendo imputados, ¿no? Como también es posible fraccionarlo desde la mirada de los hechos por los cuales están siendo imputados. Porque el imputado podría aceptar ir a un aspecto de un hecho, pero no del segundo hecho, por así decirlo. ¿Entienden? En el evento que sean dos hechos diferentes, le esté, por ejemplo, acusando por dos robos, diferentes. Uno a lo mejor lo podrá haber aceptado, pero el otro no. Estoy poniendo ejemplos nomás, ¿no? O robo con homicidio. Bueno, ahí realmente ya hay que ir a casos más concretos, pero lo importante es definir o saber que sí se puede fraccionar la aplicación del procedimiento abreviado. No es que porque lo haya aceptado, los otros imputados necesariamente lo van a aceptar o les va a vincular esa realidad. De igual manera, el imputado que está sometido a un juicio oral o a una investigación hasta ahora por varios ilícitos,
podría igualmente aceptar procedimiento abreviado respecto de uno de ellos, pero el resto no. Es una cuestión yo diría interesante desde la mirada de que con esto que estamos viendo acá en este inciso final, nos estamos dando cuenta de la real implicancia de la aplicación del sistema acusatorio. Porque el sistema acusatorio lo que busca a veces, por cierto, es defender o aceptar por respecto a la noción de debido proceso, pero también busca la solución del conflicto de manera rápida, de manera eficaz, por así decirlo. Y no concentrarnos siempre necesariamente en el juicio como la única solución posible del problema. Me gustaría, a propósito del querer, a ver si alguien me puede leer el artículo 408. No sé si tú mismo, Paloma, lo puedes hacer. Por favor. Artículo 408. Oposición querellante al procedimiento abreviado. El querellante solo podrá oponerse al procedimiento cuando en su acusación particular hubiera efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de realidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación y, como consecuencia de ello, la pena solicitada exceder el límite señalado en el artículo 400. Ya, gracias, Paloma. O sea, claro, en la lectura que hicimos de este artículo, nos damos cuenta que de manera excepcional la querellante sí podría tener algún valor, de manera excepcional, solo en la medida que el querellante hubiese aporte deducido acusación particular. Porque si se adhirió completamente a la acción del fiscal, por cierto, no va a poder oponerse. Y la acusación particular, y esto viene también de la mano con calificaciones que estamos haciendo de los... esto, la verdad que es complejo, sobre todo cuando se le otorgan facultades a terceros que de una otra van a querer aplicar, por así decirlo, el principio de legalidad estricta, cuando en definitiva de lo que se trata es de aplicar otros principios que, porque el sistema así lo permite, es posible utilizarlos. Lo que hace el legislador con el 408 es establecer una rigidez. Yo les digo, no propio de un sistema acusatorio, sino propio de un sistema inquisidor. Rigidez. ¿Por qué? Porque en definitiva, además, y acá viene, en mi opinión, lo delicado, ¿no? Estamos dando hechos antes de que exista la prueba. Y se le está dando la oportunidad al querellante que califique hechos en circunstancias que el querellante no califica hechos, sino que quien los califica es el juez de garantía, o el juez en este caso. Y la pregunta es, ¿cómo el juez va a poder calificar antes si no ha habido prueba siquiera?
No sé si me estoy dando a entender con respecto a lo que estoy señalando. Quien no me está entendiendo, por favor, me avisa para poder conversar o para poder intentar explicarle nuevamente. Este es un tema complejo, no un tema fácil, ¿ah? No se trata que porque se me ocurrió calificar algo en un momento dado, yo vaya, efectivamente, yo creo que esta persona no cometió un hurto, sino que es un robo. Y como es un robo, yo quiero que esta persona no se vaya por abreviar, vayamos a juicio oral propiamente tal. Entonces, la pregunta es, ¿le vamos a dar legitimidad a quién? ¿Al juez de garantía? ¿Al garante? ¿Al fiscal? ¿A quién finalmente vamos a legitimar? ¿A quién finalmente vamos a empoderar? No sé si me estoy... En estas cosas que... con mecanismos de solución de conflictos. Porque esa es la idea. ¿Cómo somos capaces de aplicar la solución de conflicto de manera válida, de manera creíble, de manera hasta cierto grado lógico, razonable? Los invito a opinar, pues, y a mí me gusta que ustedes, la verdad que estas cosas son opinables. ¿Tienen alguna opinión o no? Es complicado. A la piscina, yo creo que ustedes son capaces, al menos así lo han demostrado en sus pruebas. ¿Mm? ¿Por qué dicen que es complicado? Porque el querellante pasa a ser como un ministerio público solo y como que queda a merced de la persecución penal, o sea, pasa a ser como otro ministerio público. Entonces como que se le da poder. Claro. Entonces, en ese sentido yo creo que es complicado, porque en sí él reconoce, hay un delito, pero el Ministerio Público dice, no, no. Entonces, los estándares, como que es complejo. Sí, la pregunta es, constitucionalmente, ¿a quién le dimos la persecución penal? ¿Al fiscal o al querellante? Ministerio Público. Al Ministerio Público, ¿no? Y al fiscal en este caso, no al querellante. Entonces, la pregunta que nos debiera, ¿cuánto el querellante puede obstaculizar las decisiones que adopte el fiscal dentro de la persecución penal? Que no se puede, es anticonstitucional. Yo pienso que hay un claro error respecto del legislador al dar facultades al querellante para irse en contra, por ejemplo, también en el forzamiento de la acusación, pues. Si no hay algo total, absolutamente, en cuanto a permitir que un querellante siga solo
en un proceso penal, por ejemplo, porque ya el fiscal decidió no perseverar en el procedimiento. Y entonces fuerza la acusación el querellante y se le da al querellante de perseguir solo. O sea, vuelvo a insistir, hay una reminiscencia, hay un germen todavía de sistema inquisidor ahí, como ocurre también en este artículo 300, en este artículo 408, en mi interpretación, ¿no? En donde el querellante aparece diciendo, no, yo califiqué los hechos de manera diferente, como yo califiqué los hechos de manera diferente, aquí no corresponde aplicar el 406, porque en el fondo la pena es más alta. Bueno, ¿quién va a decidir finalmente? Va a ser el juez de garantía, estamos claros, ¿ah? Va a ser el juez de garantía, pero a lo que voy yo que se va a obligar al juez de garantía a que califique hechos sin haber habido pruebas. Entonces eso es lo que a mí en lo personal me complica un poco, ¿no? ¿Cómo va a calificar los hechos sin haber habido prueba antes? Sin haber existido prueba antes, ¿no? Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la prisión preventiva, con la diferencia que la prisión preventiva, por último, ya hay otras cosas que, por ejemplo, el peligro de fuga ya. Sí me obligaría probablemente a cautelar que esa persona no esté libre, sino que esté privada de libertad, por ejemplo. Pero es una cuestión de debate de todas maneras. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla también tiene que ver un poco con el trasfondo, ¿no? de esta discrecionalidad que tiene el fiscal, que puede también interpretarse como una política criminal, en el sentido de darle al imputado la medida culpable, ¿no? De darle una oportunidad para no ir a una pena que sería efectiva en el evento que la condena sea superior a los 5 años. Porque no olviden ustedes que la ley que establece las penas alternativas de cumplimiento de condena lo permiten en la medida que la persona no sea condenada a una pena mayor a 5 años, porque si es mayor a 5 años, esas penas alternativas no se pueden cumplir. Y entonces desde esa mirada podríamos pensar también de que detrás del procedimiento abreviado hay una verdadera política criminal envuelta, ¿no? O de trasfondo, encubierta, por así decirlo, que permite no contaminar al imputado, por así decirlo, que es declarado culpable y llevarlo a un penal, probablemente tal, ¿no? Eso podríamos pensar perfectamente. Como también podríamos pensar que se está aplicando derechamente el principio procesal nomás, y que estamos protegiendo el sistema acusatorio para no sobrecargarlo. O sea, de una mirada absolutamente pragmática, ¿no? Que podría ser perfectamente posible y justificada, desde un punto de vista ya más bien de, no de política criminal, sino de lo que es la aplicación la aplicación de, en este caso, digámoslo así, de cómo un país logra aplicar de mejor manera sus recursos económicos.
y desde esa mirada, por cierto, también que el procedimiento abreviado permite una mejor asignación de recursos económicamente, así decirlo, ¿no? No generar derroches innecesarios, por así decirlo, ¿no? Todas las miradas que le demos van a tener siempre opciones de debates propios, ¿no? Donde van a haber elementos a favor y en contra. Lo importante es que están ahí, están presentes, ¿no? No es llegar y leer el artículo y decir esto es y del problema, por así decirlo. O el tema está zanjado, porque no es así. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta con respecto al procedimiento abreviado? A ver, alguien que por favor me lea quiero que me lean el artículo que yo había hecho mención, ¿ah? El artículo 400. Profesor, profesor, ¿Sí? un compañero en el chat pregunta, A ver. profesor, me quedo una duda y me hizo ruido eso de que dijo que el querellante era un fiscalizador. ¿Esa no debería ser una labor del juez? Pregunta Bernardo. Sí, también es una labor del juez. Lo que ocurre es que el querellante, por así decirlo, es como un acusete. El acusete que está ahí permanentemente viendo, no, esto no está bien, esto no corresponde. Y claro, que es el juez es el fiscalizador probablemente tal. Pero el querellante también es un fiscalizador, o sea, el querellante está muchas veces parado, ¿no? Y entonces, la pregunta que surge ahí, o vuelvo a reformular, no es tanto justificar o no la persona del querellante, sino es finalmente pensar o llegar a una conclusión referente a cuál es el aporte real del creyente dentro del sistema acusatorio, que entre paréntesis es un tema de memoria también, ¿no? El aporte real del creyente en el sistema acusatorio chileno. ¿Lo entienden? A propósito de lo que estoy estudiando acá ahora, de las salidas, de estas salidas especiales que existen, de estos procedimientos especiales. Por ejemplo, del forzamiento de la acusación, de la acción civil, por dar ejemplos nomás, ¿no? Pero eso es, efectivamente su compañero tiene razón en el sentido que es el juez de garantía que fiscaliza si se cumplen o no los requisitos del artículo 406 para poder llegar al procedimiento abreviado. Es el juez de garantía quien tiene que garantizar que se cumplan esos requisitos. ¿En favor de quién? Principalmente del imputado, que de la víctima y del fiscal, digámoslo así. ¿Ah? Y obviamente que también del creyente. Otra razón del por qué entonces la figura del creyente, por qué no debería ser protagonista, a eso yo apunto. ¿Por qué se le da protagonismo a la figura de circunstancia que no debería ser tan protagonista? ¿Ya? Yo le había pedido a uno de ustedes que por favor me leyera el 413, letra C y la letra D. Yo le leo, profesor. C. La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos que se dieran por aprobados sobre la base de la aceptación
que el acusado manifestado respecto a los antecedentes de la investigación, así como el mérito de estos, valorados en la forma prevista en el artículo 237. Y en la letra E, ¿o no? Sí, D. D. Letra D. Razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar su... Si ustedes fijan, la letra C y la letra D del artículo 413 es una reproducción del artículo que ya leímos, que era el 342 de la sentencia definitiva respecto de un proceso penal ordinario. Voy a insistir con la crítica acá, ¿ah? Y esto es una crítica, en mi opinión, dura, ¿no? Es dura y creo no estar tan equivocado al respecto. Porque acá, y acá sí estoy de acuerdo con Daniela cuando dice que se atenta contra el debido proceso, claro, porque estamos dando hechos probados, estamos dando hechos probados, cuando efectivamente no ha habido pruebas. Está mal utilizada la palabra prueba acá. Si me preguntan qué debe de haber puesto el legislador, otra cosa, pero no prueba. ¿Ya? Evidencias que se tomaron como suficientes, algo así, ¿no? Pero no prueba precisamente porque no hay prueba, no hubo debate. ¿Me entienden? Y por otra parte, por cierto, la letra D, en mi opinión es un error porque en definitiva la letra D conduce nuevamente a que el juez tenga que aplicar este estándar de convicción. Más allá de toda duda razonable, cuando el estándar de convicción lo es, pero para un juicio oral propiamente tal, no para estos procedimientos especiales como el procedimiento abreviado, donde no ha habido juicio. Ese es el tema. Como no hay juicio, entonces el asunto es complejo. Rápidamente, el 414 establece que va a ser apelable la resolución definitiva, y entre otras cosas va a ser apelable por lo mismo que estoy señalando. No hubo juicio oral, no se discutieron los hechos, entonces no hay suficiente garantía de la decisión, y acá sí cobra mérito lo de el debido del debido proceso, porque gracias o en base a ese debido proceso, como justificación estamos dándolo ahora, como justificación que se hace necesario esta vez y de manera muy excepcional que el recurso sea un recurso revisado, no por derechos fundamentales, sino como ocurría o como ocurre hoy día en el sistema civil común, en donde hay una superhierárquica. El juez superior tiene que, en este caso, revisar no tan solo el derecho, sino que también tiene que revisar. ¿Por qué? Porque efectivamente no ha habido juicio probablemente tal. No hubo prueba, ¿me entienden o no? Y por eso que se justicia la apelación en esta oportunidad, de manera excepcionalísima. De manera excepcionalísima. ¿Ya? Por cierto, nada dice el legislador que estoy señalando yo ahora, ¿no? Pero ese es el sentido que deberíamos darle a la apelación de estos procesos nuevos que han surgido, ¿no? Porque la verdad que para un juicio oral el recurso de apelación no tiene sentido ya. ¿Cómo vamos a repetir dos veces?
¿Cómo le vamos a repetir los hechos al juez, al tribunal o a la Corte de Apelación en este caso? Es como repetirle 2 veces la misma película, ¿no? La Corte de Apelaciones lo que comúnmente hace hoy día es simplemente revisar el derecho, porque ya se discutió una sola vez los hechos. Y hubo tres jueces que estuvieron ahí examinando la prueba, evidenciaron la prueba, vieron, por así decirlo, la película y no es necesario volver a ver la película, precisamente, ¿no? No es necesario reiterar los hechos. En este caso, no se ha visto la película efectivamente bien, no se ha visto al lado, y por eso se requiere que otro tribunal la vuelva a revisar, y cuando me refiero a películas me estoy refiriendo a los hechos. ¿Ya? Una cuestión que no es importante que ustedes ya vayan entendiendo para lo que viene en materia que viene, que son los recursos. Básicamente los recursos se dividen o se clasifican entre recursos de derecho estricto y recursos que no son o no tienen tal calidad. En concreto, respecto de los primeros, estamos hablando de relación de recursos de nulidad en materia penal, y de los segundos, básicamente, estoy hablando de recursos de apelación. ¿Ah? Entonces, eso es lo que podríamos hablar, el procedimiento abreviado. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer en relación con el procedimiento abreviado? ¿No? Ya vamos al otro proceso. Este procedimiento que ustedes están viendo en pantalla, el procedimiento está regulado en los artículos 388 y siguientes del Código Procesal Penal. Por regla general, yo diría que sí, efectivamente lo podríamos calificar como juicio. Y entonces, digo en términos generales, por regla general, juicio simplificado. ¿Y cuál es la diferencia con el juicio ordinario penal? Que este juicio simplificado va a ser un proceso penal de menor tamaño. Yo digo, es un juicio oral chiquitito, o está todo pero más, ¿ya? En los tiempos, en los plazos. Hay un solo tribunal que conoce inclusive de todo, que es el juez de garantía, y está directamente relacionado con la envergadura del debate. ¿Y cuál es la envergadura del debate? Es precisamente la cuantía de este. Entonces estamos hablando siempre de delitos menores. ¿Qué delitos menores? Básicamente hablando de las faltas y los simples delitos cuya pena no exceda de menor en su grado mínimo. Hablando siempre de, vuelvo a insistir, de cuestiones cuya cuantía no amerita al oral en lo penal. Puede perfectamente discutirse, debatirse en un solo tribunal. Y entonces podemos perfectamente pensar que todo lo que quiso respecto de los delitos de mayor cuantía fue garantizar que el juicio oral fuera conocido por otro tribunal, el tribunal oral en lo penal.
No así en estos eventos, en estos casos cuya cuantía son menores, en donde si bien es cierto va a haber juicio oral, por regla general, el que va a conocer el mismo juez de garantía. Yo a ustedes, ¿cuándo el juez de garantía debiera estar recluido o implicado para conocer del juicio oral, probablemente en un juicio simplificado? ¿Cuándo se imagina el juez de garantía debiera ser inhabilitado para conocer de un juicio oral simplificado? ¿Podría alguna vez estar inhabilitado para conocer? Me estoy refiriendo puramente relacionados con el proceso, ¿ah? No porque sea pariente, nada que ver eso, sino relacionado con el proceso. Si me da algo, ¿no? ¿Qué podría ocurrir dentro del proceso, pues? Que inhabilita al juez de garantía para seguir conociendo esto al juzgado. No es común, de todas maneras, se los manifiesto enseguida, no es común, pero podría suceder. Fíjense que el juez de garantía se va a ver inhabilitado cuando le corresponda aplicar en forma previa al juicio oral simplificado, le corresponda aplicar una medida cautelar, pues, como ocurre, por ejemplo, con la prisión preventiva. Porque ahí en ese caso el juez de garantía en forma previa va a entrar a pronunciarse respecto de los hechos. Es como si supongamos que primero el juez de garantía se hubiese pronunciado respecto de un procedimiento abreviado y respecto a eso luego con los participantes que continúan sigue con un simplificado, pero con un simplificado propiamente tal. También, ya se respecto de los hechos. Entonces, en ese caso, el juez queda absolutamente inhabilitado, el juez de garantía. No es común, les digo de inmediato, porque estamos hablando de penalidad baja. Entonces, como tienen penalidad baja, las medidas cautelares por lo general también son medidas cautelares de menor envergadura. Pero podría ocurrir por ahí que efectivamente esta persona, tengamos la posibilidad de que esta persona vaya a cumplir por una parte, porque ya es reincidente, y por la otra que existe efectivamente un peligro de fuga. Y entonces la pena que le correspondería sería la de que haya sido menor en su grado mínimo, pero efectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la prisión preventiva sí podría cobrar, no. Entonces si el juez se pronunció respecto de esa prisión preventiva,
ya no podría volver a conocer del asunto porque ya se pronunció la prisión preventiva ya se pronunció respecto de los hechos. Entonces ahí, en ese caso, debería quedar inhabilitado. Es una pregunta más que todo eso, os digo, de laboratorio, pero es bueno que ustedes también lo entiendan y lo perciban así para, en definitiva, captar por qué se requiere siempre, sobre todo de hecho, de otro tribunal que no esté contaminado, ¿no? De otro tribunal que no esté, en este caso, que no haya conocido precisamente de medida cautelar alguna. El tema de la prueba en sí, el juez de garantía, si bien es cierto, se va a pronunciar respecto de la admisibilidad en la medida que, habiéndose pronunciado respecto de la admisibilidad de la prueba, en una especie, digámoslo así, dentro de este juicio simplificado chico, o dentro del chico, se hubiese pronunciado en esta audiencia preparatoria de juicio, en la medida que no hubiese entrado a conocer el fondo de la prueba misma, no debiera estar inhabilitado, solamente en definitiva podríamos entender que se pronunció respecto de la forma, ¿me entienden? Me explico. Hablemos de la prueba pericial, y el juez la excluyó o la permitió, mejor dicho, permitió la prueba pericial porque no en cuanto al fondo, solamente vio si se cumplían o no los requisitos del artículo 315 del Código Procesal Penal. ¿Me entienden? Y si se cumple el 315, entonces esa prueba es declarada admisible, pero no evaluó la prueba en sí, en cuanto al fondo, ¿me entienden? Bien, vamos hasta acá con la clase, la verdad que uno igual termina un tanto cansado, no sé si tienen alguna duda. Lina, como tú me habías pedido revisión, si gustas te quedas ahora para revisar tu prueba. Sí, profesor, me quedo con usted. Quedamos hasta acá entonces, por que descansen. Profesor, ¿Sí? el encargo lo puede Por cierto. finalizar e iniciar nuevamente la reunión para que se guarde la grabación. Perfecto. Gracias. Gracias a ti, chao. Entonces voy a mantener Carolina. Ya, sí, me vuelvo a conectar enseguida. Gracias. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Raúl, Javiera, Sara.